Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la conversación del miércoles. La conversación del miércoles es un proyecto de formación ciudadana y de formación intelectual de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Desde la corporación entendemos esa formación como unos espacios alternativos donde las personas del común, de manera autónoma, nos trazamos un camino para la reflexión, el debate, la conversación, la elaboración de ideas, entendimientos sobre lo que nos sucede. Es por eso es que a cada año estamos proponiendo temas, problemas que nos involucran en nuestra vida cotidiana, asuntos que están en la inmediatez del desarrollo de nuestro día a día y que por tanto deben ser pensados desde los saberes, pensados desde la experiencia de personas, bien sea en el ámbito de lo académico o en la calle o en la mezcla de ambas, nos permiten ver esos problemas o esos asuntos desde otras perspectivas. El próximo mes, sí, en septiembre, vamos a cumplir 13 años de existencia. Esto ha sumado conferencias, conversaciones públicas, grupos de estudio, talleres de escritura, escritura de textos, especialmente ensayos, desde los cuales nos decimos sí. Las personas cotidianamente podemos ser creadores de la cultura, justamente el tema que tenemos para hoy seguramente caminará para allá. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación de estar aquí esta noche. Voy a hacer la lectura que Vanessa Ojeda, que va a ser la conversadora del día de hoy, nos envió. Es una invitación que llega con unas preguntas y son la antesala para esta reflexión de hoy. A la luz de las pantallas florecemos. ¿Qué pregunta tan vigente? El tiempo pandémico ha provocado que ciertas actividades humanas estén aún más mediadas por una pantalla y que otras más se estrenen en el uso de las pantallas. Algunas veces hay teleinterlocución, otras veces no. Manifestaciones artísticas y culturales también han tenido que recurrir a la mediación de las pantallas para seguir llegando a las personas y a otras tantas que, tal vez, sea la oportunidad de conocer. También es cierto que desde hace varios años ha habido un proceso de pantallización de la vida, que nos ha dejado exento al mundo de la cultura y de las artes y que vemos películas maravillosas a través de pantallas de distintos tamaños. En este sentido, no se trata de anatomizar las pantallas, porque finalmente son un medio, sino de fijarnos en los efectos de su progresiva presencia en la vida cotidiana y de su relación con otras esferas de la vida social. Particularmente podríamos pensar en el lugar de la entretención, asociada muy a menudo con la cultura y las artes, en el trama de un sentido común mayoritario hegemónico. Junto a la pantallización está el proceso de virtualización. Lo virtual, es decir, aquello que no es real en el sentido de actualizado en un cuerpo, pero sí existente, no es un asunto exclusivo de nuestros días. Sin embargo, la deriva de la virtualización progresiva de las experiencias que hoy vemos merece nuestra atención. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Qué es estar presente? ¿Cómo se experimenta lo transmitido en directo respecto a lo transmitido en diferido? ¿Cómo entendemos el encuentro, la reunión? ¿Acaso afectará la forma de concebir nuestra humanidad? Estas preguntas nos aunan con quizás una de las cuestiones siempre presentes. ¿Para qué el arte y la cultura? Hay muchas respuestas. Hay una que en nuestra conversación se puede reactualizar para florecer. A la luz de las pantallas florecemos, ese es el tema que tenemos esta noche, un tema que veníamos pensando desde que antes de que la pandemia comenzara, pero que hoy toma unas proporciones, unos volúmenes, una urgencia a ser pensado increíble justamente por esta cotidianidad atravesada, mediada, realizada
a través de las pantallas. Recordar que el ciclo de este año, el ciclo 2020, nuestra vida cotidiana, resistir en la incertidumbre, nos pone estos dos grandes temas de nuestra vida hoy, llena de un montón de desafíos inéditos y al mismo tiempo con esa invitación a posicionarnos, reposicionarnos críticamente, combativamente y con esa palabra de resistencia. Antes pues de darle la palabra a nuestra invitada, a nuestro invitado en esta conversadora, pues contarles quiénes son Vanessa Ojeda. Ella es socióloga y miembro de Corposuleta. Estaremos con Luz Análida Aguirre, que es magíster en Historia del Arte y licenciada en Educación de Artes Plásticas, y John Saldarriaga, que es escritor y periodista. Con ellas dos y con él estaremos tejiendo esta pregunta, estaremos escuchando qué es lo que nos proponen a través del chat del Facebook. También podremos ir proponiendo nuestras reflexiones, nuestras preguntas, las inquietudes que suscita, porque creo que hoy este sí es un tema que ninguno de los que pueda estar conectado está exento de estar implicado o implicada en él, en esta reflexión, en este problema de la virtualización, la pantallización y nuestra vida floreciendo o no ahí. Recordar también que este es un proyecto que recibe el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Plan Nacional de Concertación y que además es posible ser realizado pues por el esfuerzo grande mancomunado del equipo de la conversación del miércoles, que somos pues miembros activos y solidarios de la corporación y que estamos construyendo de manera horizontal y compartida este espacio de reflexión ciudadana e intelectual. Antes de despedirnos y por lo menos de mi parte y desear pues una maravillosa conversación, invitarles a los grupos de estudio que son preparatorios a este espacio, siempre se dan el último miércoles de cada mes, es un espacio donde leemos teoría, literatura, vemos cine, reflexionamos de la música, la poesía, bueno, hay distintos referentes. El próximo mes estaremos hablando de lo que el barrio nos enseña, que es el tema de la próxima conversación, más el último miércoles de agosto estaremos estudiando y leyendo. Entonces, a través del chat también de Facebook nos pueden escribir y les hacemos llegar la información para que puedan participar de este encuentro colectivo, que es un grupo más chiquito, que al mismo tiempo pues, nos permite esa reflexión referenciada a partir de, como les decía, referentes teóricos, artísticos, literarios, fílmicos, bueno, distintas referencias. Insistir en el agradecimiento y bueno, buena mar. Entonces, Vane, John, Luz, este espacio les espera. Eli, muchas gracias por tu presentación. Bienvenidas, bienvenidos todos los que ahora se encuentran conectados en esta conversación del miércoles. Un ejemplo muy bonito de las posibilidades de el aprendizaje colectivo y la discusión pública. Así que muchas gracias nuevamente por estar conectadas y conectados. Y bueno, aquí tenemos a Luz Análida y a John, nuestros invitados. Y a mí sí me gustaría que antes de empezar nuestra conversación, ellos mismos, ella misma, nos diga algo de sí, que nos cuente de su quehacer. Adelante, si quieres comenzamos con Luz. Listo, perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, yo qué les puedo decir, soy profesora en dos instituciones de la ciudad, la Universidad de Antioquia y el ITM, institución universitaria, desde hace bastante tiempo en el ejercicio de la docencia, un poco más de 15 años. Formada en el campo de las artes plásticas y en el mundo de la historia del arte, con un gran interés por el mundo de la imagen y sobre todo por el quehacer que frente a esta ejercen los artistas. Entonces, es lo que me apasiona, digamos que ahí están mis dos pasiones, mi ejercicio docente y mi interés por el mundo de las artes. Gracias. Bueno, gracias. Yo soy John Saldarriaga y soy periodista. He ejercido por mucho tiempo, tal vez, aunque también en otros
en otras periodismo. En El Mundo estuve con ese proyecto que se llamaba El Imaginario, después Palabra y Obra, en El Colombiano, hasta hace 2 años, cuando ya estoy como independiente. Creo que lo que más me distingue en el periodismo es la crónica, sobre todo urbanas, y también soy escritor con unos 10 o 12 libros publicados, algunos son novelas policíacas, policías y van periodismo literario, entre los libros que he publicado. Sí, eso es lo que creo que puedo decir por ahora. Vale, muchas gracias a los dos. Entonces, ahora sí entremos en materia, pues a lo que nos convoca a la luz de las pantallas, florecemos, ¿cierto? Y yo quiero comenzar por el título. ¿Por qué por el título? Bueno, como dijo Eli, nosotros pensamos este título mucho antes de la pandemia, en febrero, y bueno, digamos que ahora con las condiciones actuales se hizo premonitorio, ¿cierto? Pero particularmente yo con este título y con este problema quería abordar 2 asuntos básicamente, ¿cierto? El primero es la relación entre cultura e ideología. Lo digo en la medida en que ciertas manifestaciones culturales y artísticas producen consensos, es decir, sentidos comunes hegemónicos, ¿cierto? Y cómo eso influye de cierta manera en los comportamientos de las personas. No estoy hablando en términos de manipulación, sino precisamente de esa construcción quizás latente, surrepticia, de unos sentidos comunes y dominantes, que ahí vemos cómo también hacemos frente, ¿cierto? Porque no se trata sino de ver también cómo resistimos a estos sentidos comunes que son masivos, digamos. Y de ahí el uso de las pantallas, porque bueno, lo más fácil sería asociar este uso, esta construcción de sentidos hegemónicos con las pantallas. Y bueno, ahí directamente uno se iría, digamos, al cine, a las series y en fin, a la televisión, a todos estos contenidos televisivos que de alguna manera, reitero, muestran algunas cosas, algunos principios, algunos valores, pero también qué es lo que no se deja ver, o sea, qué es lo que no se muestra, ¿cierto? Ahí está esa pregunta que yo tengo hace mucho tiempo y bueno, también la quise traer ahora. Por otra parte, también me interesaba mostrar el revés del florecimiento, no, perdón, del marchitamiento cultural, que es ese florecimiento, es decir, cómo en medio de circunstancias, digamos, terribles, en contra, somos capaces de florecer, es decir, de desarrollarnos, quizás elevarnos como seres humanos de la mano de las artes y la cultura, porque claro, hay que, digamos, poner estos discursos de resistencia, de no cancelación del futuro en un discurso mucho más amplio. Y de ahí el término florecer. Dejo por ahí, seguramente en la conversación van a salir otros elementos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué les viene a la cabeza cuando escuchan esta pregunta? A la luz de las pantallas florecemos. No sé si comienza Ana. ¿Comienzo yo? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente que no dije ahorita al principio, pues agradecerte a ti, Vanessa, por esta invitación a la corporación, por de repente pensar que podría participar de una inquietud tan compleja realmente, porque aquello de si a la luz de las pantallas florecemos, creo que no es una pregunta fácil. No es tan fácil que, les confieso, yo hice un ejercicio y fue un ejercicio basada en un ejercicio que había hecho una de mis muy queridas estudiantes al principio de este semestre cuando estaba trabajando en lo que iba a ser la presentación de su obra plástica.
en una exposición, y entonces me interpeló sobre la pregunta que ella me hacía es, ¿qué puede un cuerpo? Entonces, cuando tú nos hiciste esta pregunta, si a la luz de las pantallas florecemos, de inmediato pensé en la pregunta de Liliana, tal vez porque pudieran o no tener relación, pero sobre todo porque me estaba interpelando, o lo que estaba haciendo era interpelando a un conjunto de personas que tenían alguna cercanía con ella, y ella quería conocer la apreciación. Pues yo hice exactamente lo mismo. Le escribí a varias personas a través del chat. De repente me di cuenta que todos ellos hacen parte de mi red, es decir, que tengo una red. De alguna manera lo hice consciente con esta pregunta y con la pregunta de Liliana. Y les cuento que le pregunté a más de 40 personas. Además me di cuenta que no sabía que tenía tantas personas, ¿cierto? En mi lista del chat, porque nunca me había puesto en la tarea de contarlas, ni mucho menos. Entonces me di cuenta que con todas estas personas cercanas a las que les hacía la pregunta, me volvían a interpelar y me decían, pero oiga, ¿cómo así? ¿A qué pantalla se está refiriendo? Dígame de qué se trata. Entonces casi que como quedaba un poco anulada con la devolución de la pregunta, pues básicamente les decía, no, simplemente atiende a la pregunta y lo que se te venga con esa interpelación. Si a la luz de las pantallas florecemos. Y fue una cosa hermosa porque les digo, tengo en mi mesa en este momento 35 posturas, ¿cierto? De ese conjunto de más de 40 personas a las que les pregunté y donde todas las posturas, unas se acercan entre sí, otras toman distancia, pero todas con una validez impresionante por el lugar desde donde la están mirando. Y cuando digo lugar desde donde la están mirando, les estoy diciendo, es la mirada de artistas plásticos, de gestores culturales, de biólogos, de agrónomos, de personas del mundo de la contaduría, del mundo de la medicina, que al mismo tiempo me decían, yo no me habría hecho esa pregunta, ¿sí? Y justo en un momento actual donde todo está mediado por la pantalla, o por lo menos por esa pantalla del ordenador o de nuestra tableta o la pantalla del teléfono, al que le decimos el teléfono inteligente, que no necesariamente todo el mundo lo tiene que tener en épocas actuales, pero que nos exige otra manera de... esto es lo más interesante cuando pensamos esa pregunta si a la luz de las pantallas florecemos, porque tal vez lo que diría de inmediato es, como lo dijeron en la introducción, básicamente la pantalla es un medio, ¿sí? Es un lugar por donde pasamos, por donde podemos pasar, pero tal vez lo que habría que entender es que la luz no es la pantalla, sino que somos nosotros. Creería que ahí dejaría mi primera intervención para darle la palabra a John sobre esto que les acabo de decir. Gracias. Sí, esa pregunta, la de si a la luz de las pantallas florecemos, genera mucha reflexión, da título a todo el ciclo. También he pensado en esa, que es lo de la vida cotidiana, resistir en la incertidumbre. Y pienso que en vivíamos normal, pues entre comillas, seguramente ya venía haciendo unas preguntas de profundas, y ahora en este tiempo de pandemia y su respectivo aislamiento y confinamiento, donde el prójimo se ha perdido prácticamente o el más cercano ha desaparecido, entonces esas preguntas como que adquieren otro sentido,
otro significado, habría que analizarlas como que inevitablemente a partir de ahí esa construcción diaria de la identidad y de la individualidad, y por otra parte la incertidumbre que siempre está presente, sobre todo una sensación hacia futuro. Tenemos sensación de que no hay, pero es porque no tenemos control o aparente control de lo que estamos haciendo, del presente. El no tener control del presente es lo que nos genera incertidumbre en lo posterior. Entonces me parece interesante ese título del ciclo, aunque pienso que la incertidumbre es inevitable, empezando por ese físico cuántico, Heisenberg, el que habló del principio de incertidumbre, que sucedió tener certeza ni siquiera de lo presente, porque ni siquiera los electrones tienen una conducta que se pueda predecir, son erráticas. Así los seres humanos y sus comportamientos son impredecibles, y entonces también, pero es que la incertidumbre es buena. Qué tedioso sería que supiéramos de antemano lo que va a pasar. O sea que la incertidumbre puede verse de una manera que no es tan negativa. De todas maneras, uno tiene la ilusión de que puede trabajar en el sentido de mejorar el porvenir, al menos el propio, y entonces en eso se concentra y estudia y bueno, todo aquello, pero es como para uno tener la tranquilidad de que el futuro no es tan azaroso. Pantallas florecemos, y es que nos toca florecer a la luz de las pantallas como con cualquier otro recurso que tengamos a la mano. Este es el que nos toca ahora y va a estar por mucho rato. Tratar de detenerlo sería pues una tontería. Es como tapar una corriente de un río con una mano. Yo creo que se acuerda uno de ese antropólogo francés, Marc Augé, el que habla también de los no lugares. Y esto de la pantalla, porque él decía era que la imagen es como el nuevo opio del pueblo, como parafraseando eso de que la religión es el opio del pueblo, que decían los marxistas. Él dice que es la imagen el nuevo opio del pueblo. Yo creo que también podría llevarse por extensión a la pantalla, porque la imagen no es una cosa nueva, es una cosa antigua. La representación en imagen de la vida desde las cuevas de Altamira, tenemos registro de eso, o de arte rupestre en muchas partes del mundo. Aquí en Colombia también hay mucho arte rupestre, o sea que tenemos el afán de llevar a imagen la vida cotidiana. Entonces yo creo que más que opio puede ser la pantalla, pero no por el uso, sino por el abuso, o por ese uso merece de la cultura, y la que puede ser la que nos hace sentir que eso sea un opio, una cosa nociva, pero no es la pantalla la que tenga el problema, sino los que estamos detrás. Y también la pantalla, le recuerda a uno el no lugar de Marc Augé, porque el sujeto no tiene que estar en un punto definido para poder crear. Con las pantallas y los medios digitales podemos crear desde incluso en movimiento, en un avión, en un aeropuerto, en cualquier parte, o incluso ustedes saben que los que manejan muy bien la tecnología pueden simular que están en otro sitio generando sus cosas y mentiras que están aquí en Colombia. Entonces, interesante ese dilema. Nos toca florecer en las pantallas o en los papeles o en lo que sea. John, no te escuché, perdóname, no te escuché lo último que dijiste. Nos toca florecer en las pantallas en el papel. Creo que ahora sí se... Bueno. Recuerdo que... Estoy oyendo. Ay. Hola. Hola. Luz no te alcanzó a entender la última parte, porfa, si nos repites.
Bueno, que nos toca florecer en las pantallas. Bueno, ahora creo que sí, John De se vida, quedó. Vale, ¿cierto? gracias, John. Gracias. John. Bueno, varios asuntos, ¿cierto? Me llama la atención el ejercicio que hizo Luz, que me parece un ejercicio muy bonito de hacerle esta pregunta a las otras personas, porque evidentemente este asunto de las pantallas nos interpela a todos, ¿cierto? Aunque yo diría que pensando en contextos geográficos, ese acercamiento con la pantalla varía. Entonces, sí destacar eso. Y con lo que dice yo, me parece súper importante pensar este asunto de la incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, o sea, ¿hasta qué punto es bueno tener esa incertidumbre? Y a fin de cuentas, ¿a qué nos referimos con incertidumbre? Porque, bueno, una cosa es una incertidumbre, digamos, material, que en este país, o sea, con altos niveles de desigualdad, todas las personas piensan en un sustento diario, el derecho a la educación, a la vivienda, todo eso se desvanece, y ahí esa incertidumbre, digamos, que cobra otro matiz, ¿cierto? Que me parece muy importante tener en cuenta. Y creo que también se relaciona con el uso de las pantallas, es decir, hay gente que tiene más acceso a todo tipo de pantallas y otras no. Pero también entiendo la incertidumbre como una condición, digamos, del ser humano, de preguntarse cosas y de no darse respuestas inmediatamente. Así que ese punto también me parece interesante. Ahora, otra pregunta que me surge cuando los escucho es, bueno, nosotros pensamos todo este asunto de la pantalla, de la virtualización, y tal vez se nos quedan detrás o ignoramos un poco que las pantallas tienen una materialidad, ¿cierto? Es decir, que sumado a la preocupación por una mediación excesiva de las pantallas, ¿cierto? Hay una preocupación medioambiental, que claro, las pantallas no surgen de la nada, sino que también tienen un montón de procesos sociales detrás que generan conflictos. Por ejemplo, hay muchas pantallas que necesitan el coltán, que se extrae del Congo, ¿cierto? De otros países de África, que ese es un neoextractivismo que genera conflictos sociales de gran calado. Y también está el litio en Bolivia, o sea, cómo se construyen, a costa de qué se construyen estas pantallas que a nosotros nos permiten, digamos, ahora tener esta conversación, ¿cierto? Y bueno, y eso se relaciona quizás un poco también con el asunto de la brecha digital, que en Colombia también es un asunto muy importante, ¿cierto? O sea, si bien hay gente que, digamos, rechaza el uso, yo creo que son una minoría y en efecto sí hay un asunto de brechas digitales. No sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, yo pensaría lo siguiente. Creo que en efecto el uso de cualquier cosa que implique, que tenga implicaciones de desarrollo tecnológico, va a tener unos niveles de perjuicio ambientales. Solo pensemos, por ejemplo, lo que significó el día de ayer, digamos, con el Space, ¿sí? Y el ensayo que hicieron, y solamente ese ensayo, para ver cómo se eleva la nave, cómo desciende, qué implicaciones tiene ese asunto en el ambiente. Por supuesto, la manera como se tienen que elaborar este tipo de aparatos involucra a las personas e involucra unos territorios, y eso en efecto va a generar unas dificultades en el entorno. Casi que uno diría entonces el desarrollo tecnológico tendría que prohibirse, pero todo lo contrario, resulta que el ser humano sabe que en la medida en que establece unos desarrollos tecnológicos, en esa misma medida
está hablando de una especie de progresos, de ir hacia adelante en eso que pretende alcanzar. Que lo podemos ver, por supuesto, desde esos dos lugares, qué tan bueno y qué tan malo es. Pero que indefectiblemente el ser humano siempre va a estar buscando, va a estar en esa idea de ir hacia adelante, ¿sí? Y ese ir hacia adelante va a tener, como reitero, unas implicaciones muy fuertes. El solo hecho, lo voy a decir en este instante con respecto a los que somos profesores y lo que ha significado en estos meses, en estos más de 100 días, estar frente a las pantallas, sentados durante casi que 24/7, lo tengo que decir así, aunque nuestro proceso laboral no sea de 24/7, sino a lo mejor era una tarea de ir al espacio de trabajo, impartir una clase en la presencialidad y luego desaparecer, ¿sí? Ahora eso no es suficiente, ahora hay que estar frente a la pantalla, establecer ese contacto con el estudiante o con el otro, y hay una afectación corporal. Todo el tiempo estar sentado, todo el tiempo en una posición X, todo el tiempo mirando la emisión lumínica de las pantallas, eso genera unas dificultades a la larga de tipo visual. Y que por eso eso ha implicado que en las instituciones, entonces, al tiempo de esta obligatoriedad a la que estamos sometidos, entonces nos manden pequeños clipsitos a partir de los cuales, que también son a través de la pantalla, a través de los cuales nos dicen cómo hacer los descansos activos, cómo movernos un poco para que la afección no sea mayor. Entonces, evidentemente, a la larga hay un daño, ¿cierto? Uno pensaría que en la estructura corporal, la postura del cuerpo, la manera de ver todo el tiempo la pantalla, tiene que generar inconvenientes. Pero creería al mismo tiempo que el ser humano en esta dinámica también se va a ver obligado a determinar cómo tener un control sobre esos daños indefectibles. Entonces, cómo también establecer unos mecanismos de cuidado que en este momento, frente a la pandemia, a lo que estamos viviendo, no están suficientemente claros, porque estamos en realidad de algún modo sometidos a la situación, y cuando digo sometidos a la situación es que nadie estaba preparado, ni siquiera en las universidades, por más que las universidades intentaran de tiempo atrás establecer una relación entre el trabajo presencial y el trabajo remoto, que esto lo llamaríamos, esto que es teleconferencia, es un ejercicio remoto donde somos reales, pero cada quien está en su espacio, en sus lugares habitacionales, y se convierte como una especie de holograma para el otro. Para esto no estaban preparados las universidades, y eso quiere decir que se tendrán que implementar mecanismos para trabajar en el cuidado de los que estamos permanentemente al frente de la pantalla. Eso es innegable, eso se tendrá que hacer. Y también, insisto, es innegable que el desarrollo tecnológico genera unos problemas para la sociedad misma, ¿sí? Lo que implica lo que mencionabas ahora, lo que implica extraer X o Y tipo de material y cómo es que se hace la extracción, cómo es el abuso del trabajador que extrae eso para que hayan unos desarrollos tecnológicos. Eso también está ahí, y eso es absolutamente triste. Me haces pensar en Sebastião Salgado, el fotógrafo brasileño, que en principio fue economista y que luego decide dedicarse a la fotografía y recoger imagen de lo que sucede en muchos lugares del mundo, con esas formas de trabajo
que uno entendería como abusivas, pero al mismo tiempo él descubre una cosa que es fundamental cuando dice, en realidad lo humano en la tierra es al mismo tiempo la sal de la tierra, ¿cierto? Entonces, esto que somos como la sal de la tierra, todo dependerá en cómo medimos, en cómo equilibramos. Hagamos, digamos, la analogía cuando preparamos una sopa. Si es demasiada sal, eso se va a deteriorar. Es decir, si los humanos abusamos desmedidamente de lo humano, lo que vamos a hacer es deteriorarnos a nosotros mismos y en última instancia acabar con nosotros mismos. Pero también al tiempo lo humano va entendiendo que en realidad yo insisto en esto, estos son medios. La luz, lo que emite la pantalla es una luz artificial, pero la otra luz es la luz de cada uno, es en otro sentido la luz propia, a partir de la cual puede proyectar y donde este medio, este conjunto de pantallas pueden servir para mostrar lo mejor de lo humano. Creo que eso ayudaría un poquito con todo lo que significa pues el abuso. Gracias, Luz. John, si quieres decir algo. Sí, yo creo que eso me hace pensar varias cosas. Una, que hay una tendencia ahora en estos tiempos de encierro que consideran que los seres humanos vamos a salir cambiados. Bueno. Se le está pegando la imagen. Ambiente. Sí, pero la voz no. Sí, también. Sí, también. Sí. Adelante. También. Ah, bueno. Ya, está bien. Bueno, entonces que vamos a tener más conciencia, tenemos que llegar a equilibrio con la naturaleza y un mejor trato hacia ella. Una huella, incluso cuando trabajamos sobre el papel, la explotación de árboles para eso, la tala desmedida, también ha generado gran daño. Yo creo que es uno de los retos ahora, tratar de mitigar ese asunto de los daños ambientales. Se quedó, bueno. Tecnológica, fuera de todo eso, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Dale, se te entrecorta. ¿Qué pasó? Se entrecorta muy seguido. No sé qué puedo hacer. No. Uno cuando está en una empresa llama soporte, pero aquí yo no tengo. John, voy a proponerte algo, a ver si de pronto funciona. Sí, claro que sería una propuesta muy, muy aburrida porque justamente una de las cosas que decimos cuando estamos frente a las pantallas es que nos podamos ver. Pero como se está tildando tu imagen, a lo mejor si de pronto cierras la camarita y solamente dejas el audio, te podemos escuchar mejor. No sé si... Luz. Sí, probemos así. Aquí. Quité la cámara. Exacto, así puede estar mejor. Así, de pronto excelente. el audio... Parece que no. Parece que no. Que no funciona, que no sirve. No, pero sigue de todos modos. No sé. No sé si... Vane, no sé si de pronto mientras John puede solucionar el inconveniente que tiene, yo te comparto algunas ideas que me parecen que apuntan a esa inquietud que formulaste hace un momento, algunas ideas de las personas que se atrevieron a responder la pregunta, ¿cierto? Entonces, que me parece...
que veo que el público ya está interactuando. Sí, también. O si el público tiene preguntas. Sí, por acá los veo muy animados. Mabel dice que es abusivo estar 2 horas en Transmilenio. Me encanta el teletrabajo. Ahí vemos una postura diferente. Y bueno, uno, por lo menos yo escucho mucho que hay gente que sí se cansa de todo de teletrabajo. Lo dice Mabel. Por acá hay otra persona, María Luisa, nos dice, dentro de poco cumpliré 69. Estaba contenta de ver conferencias en internet sin tener necesidad de desplazarme. El cambio duro es no poder salir, no poder ver a los amigos, el saber que nuestro mundo cambió y no sabemos hasta cuándo. Otra posición que digamos se relaciona con la posición de Mar, y claro, o sea, esta progresiva presencia de las pantallas en nuestra vida cotidiana, no solo para el trabajo, sino precisamente para, digamos, este tipo de actividades culturales también facilitan un montón de acciones, ¿cierto? Por ejemplo, en Corpo Zuleta, ahora en los grupos de estudios, tenemos gente conectada desde Bogotá. O sea, eso es una ventaja de lo tele, de la virtualidad. Sí, claro. También, claro, vale la pena resaltar, porque no se trata, como decía en la invitación, de satanizar las pantallas, ¿cierto? Que son un recurso que permite muchas cosas, pero también tiene sus contras, digamos que también se deben problematizar. Por aquí Aura María, nuestra compañera, nos dice que el desarrollo tecnológico nos ha permitido cosas muy bellas y cosas terribles. La forma en que nos relacionamos con estas tecnologías, para qué las usamos, cómo las usamos, cobra mucha relevancia. Es decir, total. En el debate público, a mí me parece interesante que estén todas estas posturas, ¿cierto? Y de todas maneras, digamos que es importante porque cada uno es quien lo vive, ¿cierto? Y es el que nos cuenta su experiencia, o sea, no es otro el que te dice te sientes así, no lo leíste en un libro, sino que cada cuerpo experimenta esta pantallización del mundo, que digámoslo ahora, esa pantallización, es decir, esa presencia cada vez mayor de las pantallas en la vida cotidiana, no es un fenómeno nuevo. O sea, no es nuevo. Con el cine, digamos que la pantalla fue un recurso técnico muy importante, pero después se desplazó hacia otros lugares. Ya lo tenemos en los televisores, en los computadores, en los celulares. O sea, esto no es nada nuevo, sino que ahora en tiempos de pandemia, si hay que decirlo, se acentúa. Y esa acentuación tiene consecuencias. Es decir, tiene consecuencias que somos, digamos, la que estamos mirando ahora. Y también en ese punto que lo había dicho anteriormente, es que es diferente el uso de pantallas en zonas apartadas, es decir, no es como tan obvio que todos tengamos pantallas siempre y que mejor aún tengamos acceso a internet. O sea, eso hay que tenerlo también muy presente, porque eso significa que hay cierta gente que no puede teletrabajar, que no puede, digamos, entretenerse o, digamos, no sé, compartir un pensamiento a través de las pantallas. Y eso a mí sí me parece un punto muy importante, porque digamos que yo sí pienso este marchitamiento y su revés, que es el florecimiento, como que sea para todas, para todos, o sea, no para un sector de la sociedad, sino para todos. De ahí que yo invite a la problematización. Pues figúrate que una de las respuestas que me dieron precisamente con respecto a eso que acabas de decir fue la siguiente. Realmente estamos viviendo un proceso de selección. Marta me decía, ya no es un proceso de selección natural, sino un proceso de selección artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que como tú bien lo indicas,
pues no en todos los lugares del mundo estaría, o si pensamos solamente en el contexto colombiano, pareciera que no todo en el territorio colombiano tendríamos el acceso a Internet o al uso de las pantallas. Pero al mismo tiempo la interpelación sería si estamos obligados a eso, ¿sí? Si es necesario hacerlo. Y en ese sentido, otra de las personas me decía, eso es entonces como sucede con el mundo biológico, ya desde el otro lado. ¿Qué sucede? Hay unas plantas que necesiten, por ejemplo, más luz o menos luz, o muy poquita luz para poder florecer, para poder crecer. Aquí estamos en la metáfora de si a la luz de las pantallas florecemos, que realmente la pregunta es una metáfora, la pregunta es si nosotros florecemos a la luz de estas pantallas. Entonces, Susana me decía en su texto, pues eso sería como en el factor biológico. Unos puede que sí, otros puede que no. Y lo ponía con un ejemplo muy sencillo. Hay personas que hoy solamente pueden estarse comunicando a través de la telefonía fija. No hay una imagen. Porque cuando decimos pantalla, y si pensamos en su definición en el diccionario, pues el diccionario nos está diciendo que es una superficie en la que se forma la imagen. Entonces, hoy nosotros tenemos personas que se comunican en plena pandemia, su comunicación ha sido a través de telefonía fija, no a través de un teléfono que tiene la posibilidad de la imagen. Es más, es posible que ni siquiera sepa usarlo, pero al mismo tiempo sucede que a lo mejor no quiere aprender a usarlo. Entonces, en ese proceso de selección que llamamos, que por un lado, una de mis amigas decía, es una selección artificial, y la otra me decía, es una selección natural, pues efectivamente está indicado que la humanidad va avanzando en el uso de unos medios, pero en última instancia el ser humano se va acoplando si quiere o no y decide de qué manera se acopla. Pero eso no quiere decir, ojo, con esto terminaría esta parte de mi intervención, pero eso no quiere decir que el que no se conecte a través de las pantallas pierde su luz, ¿sí? Pierde pierde esa posibilidad de seguir siendo humano, va a seguir compartiendo, va a seguir haciendo, va a seguir proyectando de otra manera que va a ser cada vez más escasa. Pues yo creo que eso todavía no lo sabemos. Lo que sí entendemos es que la pandemia ha determinado que de aquí en adelante, ¿sí?, el uso de este recurso haga parte de nuestra dinámica de vida. Voy a poner otro ejemplo. Figúrense en el asunto de los rituales. En este momento, las comunidades religiosas, que diríamos son de las que más están afectadas, porque pues, las comunidades no pueden asistir a sus centros de culto, pero efectivamente han encontrado en el uso de estas plataformas una alternativa para el encuentro. Siguen haciendo su culto a través de las pantallas, ¿sí? Es decir, y los que se pueden conectar 20, 40, 100 personas, en tanto están abrazando una postura ideológica. Entonces están aprovechando el recurso. Y yo reiteraría esto, y habrá el que no. Entonces, muchas veces el cuestionamiento es, ¿realmente tiene que ser que todos estemos ahora a las 4 de la tarde, voy a decir esto otro, a las 4 de la tarde tenía otra reunión en una de las instituciones universitarias y un poco me desesperé porque como estaba también a puertas de este encuentro, entonces la otra colega me dice, hay que entrar, hay que conectarse para participar en la reunión y no sé qué, y de repente yo dije, oye, me estoy sintiendo un enchufe.
Me estoy sintiendo un cable que se tiene que conectar para poder participar de una reunión y saber qué es lo que van a decir en esa reunión. ¿Hasta dónde queremos participar de reuniones a través de cuál es la empatía, el gusto, el encanto que podemos tener por esto? ¿En qué momentos sí? ¿En qué momentos no? En este momento, por ejemplo, nos place. Es un gusto por hacerlo, pero habrá otros momentos en los que nos vamos a resistir. Claro. Y además diría, y en ese resistir, insisto, puede que no sea solamente porque todos no tengamos la posibilidad de usar los recursos, sino porque no queremos utilizar estos recursos. Creo que eso también está, y eso también entra en la discusión, como cuando nos dicen, prefiero el teletrabajo, pero está la otra parte que dice que no, ¿sí? Sí. Que prefiere seguir en un ejercicio del contacto directo. Luz, a mí sí me parece eso importante que tú dices de la obligatoriedad, ¿cierto? O sea, es que cuando uno tiene la posibilidad de elegir, ahí cambian las cosas, ¿cierto? O sea, eso tiene que ver, digamos, con los contextos sociales. Pero también por aquí veía en los comentarios que Mabel dice, pero el problema son las pantallas o que no existen en todo el territorio nacional. Que no, las pantallas no son el problema, sino que tengamos que, o sea, que nuestras interacciones sociales cada vez se vean reconducidas por las condiciones actuales de la pandemia al uso de las pantallas. En ningún momento se quiere pues satanizar la pantalla, no. Hay unos usos, como dice Ana, digamos que esos usos no son absolutos. Ahora, por ejemplo, en esta conversación, digamos que hay un placer en el pensamiento y en la conversación, pero habrá momentos en donde la jornada laboral es tan larga que, bueno, se nos cuadran los ojos y nos cansamos, como dice Ana, las posturas con el cuerpo, que también me parece importante tener presente. Es decir, ninguna de estas experiencias son totales, sino que hacen parte de una gama de experiencias que estamos viviendo todas y todos en esta época. Fíjate, perdóname, yo te agrego una cosita ahí que estamos viviendo en el mundo de la educación y sobre todo si pensamos en la básica. En los manuales de convivencia, en la formación de la básica, estaba que los chicos no llevan su teléfono inteligente al colegio o a la clase. Esa era una cosa que estaba prohibida. En el ámbito universitario, inclusive en el ejercicio presencial, estaba dentro de los compromisos académicos, por ejemplo, decía no están funcionando los aparatos en el ejercicio de la actividad ahí en el espacio de clase. Pero fíjate cómo ahora todo fue un dada vuelta, ¿cierto? Ahora resulta que eso que era una prohibición o que eso que por estudios científicos nos decía a nosotros, que el momento adecuado para que los niños pudieran estar usando las pantallas o teniendo un acercamiento de las pantallas, tendría que ser una cosa después de los 2 años o después de los 12 años, dependiendo de los niveles de uso de ese aparataje, ¿cierto? Resulta que ahora es una necesidad, es una obligación que los niños estén pegados, estén al otro lado, pegados, conectados a una pantalla, porque efectivamente es el modo a partir del cual le estamos dando continuidad a un proceso de formación, a un proceso de la academia. Entonces, es también como una especie de cachetada lo que estamos viviendo en este momento. Si antes los papás utilizaban una tableta o un teléfono para distraer a sus niños porque estaban molestando, perdón si son muy fuerte con este comentario, porque estaban molestando y era la manera de entretenerlo, ¿sí? Ahora el asunto es que esa herramienta que era para entretenerlo se convierte efectivamente en un aparato que tengo que darle el uso adecuado, si no le estaba dando el uso adecuado con antelación,
¿sí? Si no lo estaba aprovechando de la manera como se podría hacer. Sí, profe. Sí, por acá vi, a propósito de lo que usted dice de la conexión, que por acá Eduardo Antonio nos dice que esos celos de hace años, que algunos llaman flechas o ladrillos, para mí fueron como el cordón umbilical que me comunicaban con la persona amada. Es decir, o sea, claro, todos estos aparatos del celular, todas estas tecnologías nuevas, no, claro, nos posibilitan un montón de cosas y qué bueno que haya traído a colación este recuerdo amoroso, claro, que nos permite también, claro, acortar las distancias y de todas maneras, por ejemplo, las llamadas por celular o las flechas, lo que sea, digamos que la voz es en directo, es decir, no es diferida y ahí la cosa cambia también. O sea, digamos que no hay presencia del cuerpo, pero la voz es intangible, sí, en el directo. O sea, no tenemos que guardarla, sino que ahí mismo la escuchamos y podemos mantener esa conversación, lo cual me Me parece hiciste, importante. Y termino sí, sí. confundiendo lo del florecimiento, que claro, o sea, el florecimiento, digamos, esta elevación del ser humano, digamos, esta capacidad de conmoción frente al arte, frente a la naturaleza, no se da solo mediante las pantallas, ¿no? O sea, es que ahora, o sea, la pregunta, digamos, que cobra una pertinencia ahora, pero no se trata de decir que solo florecemos mediante las pantallas. Y ahí me parece también muy importante este asunto de la libertad, ¿cierto? Que bueno, hay gente que preferirá, no sé, no vernos, no conectarse ahora a escuchar la CM, sino estar, no sé, hablando o leyendo un libro, ¿cierto? Es decir, no se totaliza o se absolutiza el uso de las pantallas para florecer. Una cosa que digamos se atañe un poquito al cuerpo. Y ahora que digo al cuerpo, quiero traer a colación otra preocupación que en el grupo de estudio también se hizo muy presente y tiene que ver con precisamente la desensualización en las interacciones sociales, claro. Que a través de las pantallas no, digamos, no hay olores, no hay calor, no hay cuerpo, no hay movimiento y también se pierden un montón de gestos, ¿cierto? Porque nosotros solo vemos aquí una parte arriba de la cabeza, o sea, no se ve todo el cuerpo y ahí va un proceso, ¿sí? De descorporización que también afecta a muchas otras personas. Es decir, cómo yo me voy a relacionar con una pantallita cuadriculada y no con otra persona. Y claro, es en estas condiciones, ¿cierto? Que quién sabe hasta dónde irán, no sabemos hasta cuándo va a ser toda esta situación, pero digamos que está esa preocupación por en dónde queda el cuerpo, dónde queda el cuerpo y ya sé. Y lo otro es, bueno, creo que se Pues me yo, fue. pues yo frente a eso te diría lo siguiente. Estoy pensando en dos anécdotas que me tocó vivirlas de alguna manera. Con esa preocupación que tenemos con la presencia o no del cuerpo, con el sentir, ese asunto de sentir el aroma del otro, efectivamente, la tecnología todavía no nos ha, a eso yo imagino que va en camino, pero todavía nosotros a través de la pantalla no estamos sintiendo, tú no estás sintiendo el olor de mi perfume, por ejemplo. O no estás sintiendo el olor de la cerveza que me estoy tomando en este instante. Y entonces el aliento ahí no está evidente. Pero yo me hago la pregunta frente a toda esta pantallización, fíjate una cosa bien interesante, que esto es de hace mucho tiempo, esto es ya de hace más de 15 años, cómo hay relaciones afectivas que se han establecido mediante este mecanismo, es decir, mediante la conexión remota. Y en ese sentido también eso me lleva a unos hechos históricos, como en el Renacimiento, un personaje para conocer a su futura esposa, lo que recibía era unas cartas mediante las cuales le describían cómo era la mujer con la que se iba a casar
o cómo era el hombre con el que se iba a casar. Y entonces ahora nosotros lo que tenemos es esto, no solamente que podemos establecer unas descripciones posibles de lo que somos, que muchas veces nos presentamos además como sujetos ideales a través de, de estos medios, sino que al mismo tiempo es la proyección que estamos haciendo de nosotros mismos para con un otro. ¿Sí? Y entonces aquí viene una de esas anécdotas que te digo, que fue en una reunión de profesores, donde a una de las colegas, y la discusión era precisamente por este asunto de el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de la enseñanza y todo lo demás. Y ahí salió a colación esto que fue todo un chiste, pero que fue real, o sea, que uno lo entiende como real. Es decir, a la colega, otro colega le dice, oiga, o si no miren voy a decir el nombre, a Ángela, que bajó a de internet, sí, bajó a su esposo de internet. Que lo bajara significó que él vino a la ciudad, la conoció y tuvieron efectivamente el contacto físico. Primero había sido un contacto a través de las pantallas, este había sido el medio, ¿cierto? Pero finalmente se da el asunto de que el otro va o viene y se termina encontrando. Y pues se terminan encontrando hasta el punto que deciden hacer vida amorosa, vida marital. ¿Puede suceder eso con todos? Sí o no. Puede suceder que una pareja que lleva mucho tiempo viviendo junta, alguno decide que tiene que irse a hacer un trabajo a otro lugar y se tienen que separar por un tiempo. Eso sucede. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es nuevo. Lo que está sucediendo es que lo estamos haciendo cada vez más consciente. Pero eso ya ha estado, eso está presente. Eso está de que el otro se va, él luego viene y me visita, o de que yo me voy y el otro se queda, para luego reencontrarnos en esto que hablaríamos de la presencialidad. Eso ya está. ¿Cuál es la coyuntura para nosotros en este momento? Que es que en realidad, como una obligatoriedad por asuntos de salud, por asuntos de cuidado, no podemos ir y venir en masa por todo el territorio por un asunto del cuidado de sí, el cuidado del otro. Pero no es porque eso sea, digamos, una condicionante que será para siempre con los humanos. Lo que nos está demostrando esto es que estaremos que ya estamos, yo insisto, ya estamos en un movernos entre la presencialidad y lo virtual, que eso ya es un hecho. Sí, no, y seguramente se acaba esta situación de pandemia, de aislamiento, y seguramente las pantallas van a mediar en las interacciones sociales. Ya veremos muy pronto cómo nos convocan para marchas, cómo cuadramos citas a través de las pantallas, ¿cierto? Esperemos que así sea. El problema es toda que abarca la omnipresencia, ¿cierto? Ese punto ahí me parece clave. Pero ahora quería tomar un comentario que hacen por acá que me parece muy importante. Lo hace María Luisa y dice, la imagen es importante. La foto de perfil de Aura María es una foto de Jesús Abad. Inmediatamente la reconocí, bella y dura. A mí me parece importante porque, claro, uno empieza a pensar este asunto de la pantalla y de la pantallización. Y bueno, y se pregunta, ¿y las imágenes, cierto? Porque uno a través de las pantallas ve imágenes, pero también es bueno tener claro que las imágenes no son solo posibles a través de las pantallas. Está la fotografía, las representaciones, ¿cierto? Y por ejemplo, ahora que usted mencionaba el Renacimiento, todo este asunto, pues uno aprende historia del arte y de las obras y los artistas viendo imágenes, que no las ve por pantallas, o sea, no la ve con los reflectores de las pantallas, sino en otros formatos. Que eso es bueno tener esa claridad al pensar este asunto de la pantalla y pantallización, el asunto de la representación. Y ahora, pero fíjate,
que... ¿Qué ibas a decir? No. Sí, con este asunto pues de que las pantallas reflejan una luz, que a mí me parece una metáfora muy bonita, es bueno. Hay veces que tú decías que hay gente que florece con poquita luz o con mucha luz, ¿cierto? Porque a veces los reflectores ahogan toda posibilidad de acción, o sea, ese que siempre te estén viendo, que haya siempre luces sobre ti, y no solo de pantalla, sino la mirada de ese otro, digamos que de cierta manera achicopala y se puede devenir en una especie de vigilancia, y por eso yo soy de esas personas que quiere aprender a apreciar las pequeñas luces, las luces de las luciérnagas, esas pequeñitas que digamos, están por ahí resistiendo, y hay personas que son como luciérnagas, que aparecen titilando, digamos, no tienen esa pastosidad, digamos, de una estrella de cine. Y esto lo traigo a colación también porque, digamos que este florecimiento salió de algo que había dicho Pasolini, este cineasta italiano muy conocido, y es las lucioles, esas luciérnagas que resisten y que, claro, con la luz de los reflectores se apagan. Y también digamos que es iniciar en mi problematización de las pantallas. Ahora sí, ¿qué nos querías contar? Frente a lo que estás diciendo, creería dos cosas. Claro, mucha luz enceguece. No quiere decir que porque es demasiado luminoso es bueno, y va a ser, y va a cubrir, y va a proteger, y va a ayudar a resplandecer otras cosas. Creería un poco con otra de las reflexiones que me hacía otra persona. Creería en esto que está asociado con lo que mencionas de esas luciérnagas. No hay que apagar la luz del otro. No hay que apagar la luz del otro para lograr brillar. Si volvemos al asunto que te he insistido como en distintos momentos, cuando estoy diciendo, la luz no es la pantalla, efectivamente, la luz no es la pantalla, la luz somos los humanos, ¿sí? Si la luz somos los humanos, somos los que determinamos de qué manera jugamos con estos aparatos, qué uso, qué usabilidad pueden tener y de qué manera, cómo nos sirve o cómo no. Tengo a un estudiante que me decía, por ejemplo, profe, descubrí que yo manejo muy bien las redes, pero que no sabía utilizar las plataformas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo le dije, pues nos pasa lo mismo. Es decir, tú sabes usar muy bien las redes, yo no las sé usar. Si me preguntas a mí cómo usar Instagram o Facebook o Twitter, soy analfabeta total en ello. ¿Sí? No las sé usar. Si me preguntas si sé usar plataformas para el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje, le dije, te diría, estoy aprendiendo contigo, porque a los dos nos tocó en el mismo momento histórico aprender a usar esto para comunicarnos, interrelacionarnos, a pesar de que no estamos en el ejercicio de la presencialidad. Entonces siempre va a ser el uso que le dé, ¿sí? Entonces, digamos que en este sentido, por ejemplo, la tarea de quienes están en el ejercicio de la educación, diría, tenemos una tarea muy ardua, porque es tratar de que no se apaguen ese montón de luces y que no nos apaguemos como luces, o que no nos apague un sistema como luces, que no nos apague con el abuso laboral, que no nos apague con la posibilidad de encontrar alternativas y maneras de enseñar, inclusive con esa posibilidad de libertad de cátedra. Es decir, lo que no podríamos permitir es que esto se convierta en el sistema de control de la humanidad, ¿cierto? Que esto nos controle. Para que no nos controle,
lo que hay que hacer es tratar de entender, o lo que descubrimos es que este es nuestro nuevo mecanismo de alfabetidad. Si antes hablábamos de una alfabetidad verbal, ¿sí?, que es la que tenemos que hacer o la que hacen con nosotros desde chiquitos para poder aprender a leer y a escribir y establecer una comunicación. Ahora estamos hablando de alfabetizarnos en lo que vemos, ¿sí?, desde lo que nos ofrece la pantalla. Y eso es fundamental. Eso significa que no podríamos comer cuento de todo lo que se dice a través de las redes o todo lo que se diga a través de unas plataformas. No es posible. A eso nos tendríamos que negar, ¿sí? Y tendríamos que encontrar en esto un recurso para poder tener una postura crítica frente a los nuevos fenómenos, que no son tan nuevos, yo insisto, no son tan nuevos. Lo que está sucediendo es que estamos tomando conciencia de esto que lo estamos viviendo hace varios años, unos en mayor y otros en menor medida, y está quien no le interesa, ¿sí? Quien definitivamente en ese proceso de selección, si le queremos llamar artificial o biológica, determina que no se enruta en esto, pero que esto estamos abocados todos a esta dinámica, ¿sí? Vamos a participar todos, eso lo vamos decidiendo en el camino. Creo que eso también, para evitar precisamente digamos, esas dinámicas de control, que ese es el gran lío, ¿sí? Que los medios de comunicación, que son el gran poder, ¿sí?, haga con la humanidad lo que quiera. Eso es lo que, insisto, lo que no podemos permitir. Sí, ahora que hablas del poder y del control, claro, hay otras pantallas que son los celulares y la conexión a redes sociales, ¿cierto? Que bueno, hay ese debate pues de toda esa información que cada uno aporta inconscientemente o sin quererlo y que de alguna u otra manera puede ser utilizada por los gobiernos, ¿cierto? Ya vemos qué pasó con los gobiernos de Bolsonaro, con el de Trump, y bueno, digamos que no se trata de afirmar que hay una manipulación excesiva, que las personas son alienadas siempre, todo el tiempo, sino que en efecto sí hay un problema de control de datos. Incluso hay una autora en España, Mayra Pereirano, que habla de una tecnodictadura, es decir, o sea, la conexión con Internet a través de las pantallas tiene muchas implicaciones, aparte de la interacción social, ¿cierto? Pero ahora que aprovechando que mencionan lo de la educación y bueno, ese proceso de adaptación que ha tenido la educación, ya vemos que hay programas que intentan virtualizar su formación. Me gustaría que pasemos a cómo esta pantallización, esta utilización de las pantallas como medios ha afectado las artes. Estoy pensando, por ejemplo, en el teatro, ¿cierto? Que en el teatro tiene la presencia del actor, está el espectador, ¿cierto? Hay una comunión en vivo, en presente, que digamos con esta pantallización se ha trastocado bastante. Se ha trastocado y bueno, también ha generado formas de hacer teleteatro, ¿cierto? Entonces lo que yo me pregunto es, bueno, como por ejemplo pensando en este teatro que si bien se hace en las pantallas, no es en diferido, sino en directo, en algunos casos pues, ¿cómo se reconfigura esa manifestación? O sea, ¿qué tienen que pensar a la hora de poner la puesta en escena? O sea, ahí digamos que me imagino yo que hay un cambio de la forma de actuar, de pensar, que ese espectador ya no está ahí tan de frente, digamos que puede ver más detalles, sino que es a través de las pantallas, porque claro, con las pantallas se desaparecen un montón de detalles. Y me imagino que así estará pasando con otras manifestaciones. No sé, estoy pensando en la danza, bueno, aunque ahora salen a danzar con tapabocas en la calle, pero no, sí, o sea, todo este asunto de, digamos, de estas artes performativas que se hacen en presencia de ese otro.
aunque si bien sé que también no es nuevo que hayan conciertos, bueno, que intervengan las pantallas en los conciertos, ¿cierto? Que uno va al concierto y graba, no mira al artista, sino Ajá. que graba. Entonces, sí, te invito a que hablemos de la afectación específicamente en el campo de las artes y la cultura. La cultura. Yo voy a reiterar en el asunto de que el uso de estos recursos no es nuevo y voy a poner varios ejemplos. Hay puestas en escena, quiero ser clara que no domino nada del mundo del teatro ni del mundo de la danza, pero por ejemplo he tenido en las semanas del teatro en Medellín, he tenido la oportunidad de ver obras donde hay una conjugación en la puesta en escena de la imagen digitalizada y el actor. ¿Sí? Es decir, hay un juego, hay una alternancia con lo que llamaríamos los dos recursos, ¿cierto? Porque el actor ahí se convierte también en un recurso, ¿sí? De la puesta en escena. ¿Qué ha sucedido en esta época, en esto un poco más de 100 días? Lo que ha sucedido es que las compañías de teatro han tenido que buscar alternativas para proyectar sus obras a través de estos medios, ¿sí? El pequeño teatro, por ejemplo, te envía la invitación para que tú puedas entrar y ver una de las obras, o un cantante X, pasando ya a otra condición, un cantante X o Y, también crean un enlace particular a un precio también particular para que uno pueda entrar a ver el concierto. Y ahorita voy a hablar de lo que tiene que ver con el mundo de los artistas plásticos y o visuales, que es otro, digamos, otro asunto interesante. Pero fíjate, antes de la pandemia, tú ibas a un concierto y el concierto pagas la boleta, esto lo conversábamos el lunes, acuérdate, tú pagas la boleta, puede que no pagues la boleta más costosa, que es la que te permite estar cerca al cantante, ¿cierto? Porque además creemos que si pago la boleta más costosa porque estoy cerca al cantante, es lo mejor, va a ser lo mejor, voy a ver mejor, voy a apreciar mejor, como todo es un asunto de imagen, entonces que mi acervo sensible será mejor que el que esté en la última fila del concierto. Eso es debatible, ¿sí? Eso es completamente debatible porque ahí está la masa en el concierto disfrutando, así esté en la primera fila o en la última fila. Y además, aunque esté el personaje, el cantante, en su versión real, tenemos dos pantallas gigantescas que nos lo proyectan en la virtualidad, ¿sí? En esa pantalla. O sea que yo estoy disfrutando del cantante en las dos versiones, en un espectáculo masivo donde el acervo sensible es, digámoslo así, porque está la masa, es el conjunto que está disfrutando del asunto. Y te voy a poner otro ejemplo. Antes de la pandemia, tú ibas a el Centro Comercial Santa Fe u otros centros en otros lugares del país y te ibas a ver las puestas en escena operísticas o teatrales del Teatro Metropolitano de Nueva York. Podías ir a la sala a verlo en vivo y en directo, pero tú estás en una sala de cine, viendo el espectáculo que allá en el teatro de Nueva York lo están viendo en vivo y en directo otros cientos de personas. Y se supone que tu percepción frente a la pantalla puede ser equiparable con la que está allá, en el espacio en vivo y en directo, lo pongo entre comillas. Pero además tú, el mismo espectáculo en el mismo lugar, a los 8 días, lo puedes ver en diferido. Y entonces eso puede estimular tu capacidad sensible, aunque lo estás viendo en diferido. Fíjate lo interesante que sucede ahí. Entonces yo insisto otra vez, no es nuevo. Es decir, otra vez descubrimos que eso ya está hace rato
pero que apenas lo estamos volviendo conscientes. Y cuando tú vas al Centro Comercial Santa Fe o a En Vivo, estoy hablando en el caso de Medellín, Envigado, cuando tú vas a esas dos salas, inclusive te das cuenta que los que entran a ver la obra operística van muy chic, muy bien vestidos y además van con su copita de vino, así, evidenciando como una especie de estatus, una especie de intelectualidad, de conocimiento alrededor del asunto y del disfrute de ir a ver el espectáculo, ¿sí? ¿Y qué pasa con los grupos dancísticos? Por ejemplo, mi sobrina es bailarina profesional y una de las cosas que ha sucedido en esta época es que les ha tocado efectivamente trabajar con tapabocas, pero además hacer puestas en escena para montarlas en redes, como en este caso en YouTube. Entonces, ¿qué dice mi sobrina? Yo no he dejado, yo sigo bailando, ¿sí? Y entiendo que la pantalla es para que algo que hago se pueda ver mejor, como mejor se podría ver desde la realidad, ¿cierto? Desde esa realidad directa. Entonces, siempre en cualquiera de las dos vías hay una cosa de cómo hacer que la imagen se vea mejor, cómo hacer que se disfrute mejor. Y ahora voy tal vez al mundo que a mí me interesa, que es el mundo de las artes plásticas y o visuales. Yo te diré de entrada, detrás de mí hay un montón de pantallas. Eso te diré, detrás de mí. Con esto te estoy diciendo, detrás de mí ese montón de pantallas que son grabados, pinturas, serigrafías, están ahí porque yo he decidido, un poco pensando, aquí me voy a plegar de Hans-Georg Gadamer cuando dice lo que sucede con las obras de los creadores de imagen es que entablan una comunicación con uno. En otro sentido que te estoy diciendo, me acompañan, ¿sí? Ese conjunto de pantallas que hay detrás de mí, de obras de esos artistas, yo siento que están conmigo, yo siento que me dicen, yo siento que me hablan. Entonces, con esto estoy diciendo que hay sujetos que están creando a través de estos otros medios, con programas específicos que crean imagen y que efectivamente eso puede estimular mi sensibilidad, ¿sí? Hay exposiciones, han habido ya exposiciones contemporáneas donde ya no te presentan la pintura o no te presentan el grabado o la serigrafía, sino que es una producción, ¿cierto? Visual, una imagen creada a partir de unos programas para ser presentada en un espacio expositivo. ¿Sí? Eso también está, lo que quiere decir que el artista plástico y o visual está también moviéndose por otro tipo de recursos para su ejercicio creador. ¿Y qué sucede ahora? Como el espacio expositivo del artista plástico es la galería, es el museo, entonces lo podemos ver como el gran drama porque no puede exhibir su obra en la sala, ¿cierto? En el espacio expositivo o en el museo. Pero figúrate, en este momento hay una convocatoria y de pronto ustedes dirán, está hablando desde el ámbito de lo oficial. No, es porque lo vi, porque lo encontré. En este momento está la convocatoria del Banco de la República que está convocando a más de 100 artistas para que presenten sus obras a través de las ventanas o de las fachadas de sus casas. Y cuando estamos pensando en artistas, ¿es cuáles artistas? Los artistas plásticos y o visuales. Es decir, que encuentren una nueva alternativa para la exhibición de sus obras. ¿Qué va a pasar con eso? Ya veremos cuando salga todo, cuando haya una resultante de todo eso. En los talleres de integrado, y aquí para cerrar, podemos ir cerrando. Voy a cerrar este pedacito. En los talleres de integrado y grado, en la seccional Oriente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia,
establecimos unos parámetros para que los estudiantes pudieran presentar a través de las pantallas su proceso creador, ¿sí? Y algunos han optado por hacer digamos, a usar herramientas creativas propias de lo que le puede ofrecer el uso de estas herramientas, o incluso ha optado por mantenerse en el uso de estas pantallitas que ustedes ven atrás, serigrafías, grabados, pinturas, y generar toda la puesta en escena allá en su lugar para presentarnos el trabajo a nosotros. Entonces, siempre será la manera como podemos hacer uso de todo esto en pro de nosotros, pero Sí, no claro. en contra de nosotros. Sí, en pro del florecimiento. Ahora Pro que del estoy, sí, del florecimiento. Ahora que estoy viendo aquí los comentarios, veo que hay dos que apuntan, digamos, a pensar en los contenidos de toda esta producción cultural, porque tú ahora nos hablabas de los formatos, ¿cierto? Hemos hablado de los formatos, pero bueno, aquí Aura nos habla, nos dice, la producción cultural que surge en las pantallas es muy diversa, pero muchas veces se nos muestra lo mismo, lo que es más popular, lo que se ha identificado que más nos gusta. Encontrar esas producciones alternativas implica un mayor esfuerzo. Además, esto es una preocupación constante para quienes apuestan a estas creaciones. Y creo que Elizabeth también aludía a este sentido de, digamos, del otro lado de las formas y nos dice, sobre todo porque es un mundo sin editores, todos somos autores y eso conlleva tanto posibilidades creativas como responsabilidad ética y política. No reducirnos a meros replicadores de contenidos, sino hacernos al ejercicio de la ciudadanía que se implica con lo público. Y esto es un elemento central, es decir, nosotros cómo vemos esas manifestaciones artísticas y culturales, de una manera activa, crítica o simplemente puede ser pasivo, ¿cierto? Y de pronto eso es lo que yo señalaba al principio de la relación con cultura e ideología, porque pienso que, bueno, hay combates en la cultura, pero me parecería esencial pensar en una disputa por el sentido de la cultura, es decir, qué nos muestra, qué nos enseña, qué se consolida, qué se legitima y por el contrario, qué se oculta, qué se deslegitima, es decir, toda esta función, digamos, más social, más macro, de todas estas formaciones artísticas. Y me parece muy importante pensarlas y más desde un espacio como este que es de crítica ciudadana y debate público, ¿cierto? No sé si quieres decir algo, que ya debemos ir cerrando. Pues fíjate que suceden, me haces pensar en John Carey, que tal vez alguna vez lo mencionamos tú y yo en alguna clase, y cuando él en su libro se hacía la pregunta ¿para qué sirven las artes? E inclusive si nos podemos preguntar si existe un arte alto y un arte bajo, o en otro sentido si hablamos de una alta cultura, una baja cultura. Y yo creería que si es así, ambas conviven, que no se trata de que una, digamos, opaca o pretenda eliminar a la otra. Todo lo contrario, yo pensaría que inclusive lo que emerge del mundo de lo popular, por X o Y razón, en el tiempo se puede instaurar como una especie de alta cultura, es decir, lo que es popular de acuerdo al impacto que tenga dentro de un entorno geográfico, en unas circunstancias sociales, con unas dinámicas de vida social, con unos desarrollos educativos, con el tiempo puede volverse clásico, ¿sí? Entonces eso por ejemplo, pensar si lo que la oficialidad legitima como cultura eso es cuestionable. Pensar que lo que surge dentro de la base de lo popular no es, eso también es cuestionable. Yo creo que van trabajando a la par
en la dinamización misma de la cultura. Y por supuesto, lo que nosotros recibimos a través de las pantallas es variopinto. Recuerden, es globalizado. Yo no tengo que ir a China para saber de China, aunque tengo claro que no será lo mismo si estoy en China, ¿sí? No sé por qué se me vino a la cabeza China, pero realmente hay muchas cosas que podemos conocer, con las que nos podemos alimentar, digamos, entre comillas, a través de la pantalla. Y también somos selectivos en esa alimentación, porque por supuesto, como lo decían ahí, no todo se puede volver repetitivo, todo se puede volver aburrido. Entonces, eso nos obliga a ese ejercicio de la alfabetidad en este mundo de lo visual, que es fundamental, y precisamente a seleccionar para no quedar sumergido en lo que podríamos llamar una especie de hoyo negro, en el que al mismo tiempo podemos desaparecer porque somos incapaces de salir de esa multiplicidad de interfaces. Pues eso también puede pasar, ¿cierto? Sí, no, es un abrebocas, ¿cierto? Esta discusión de alta cultura y baja cultura, incluso en el grupo de estudio empezamos ahí a acercarnos un poco. Y bueno, invito a todos los que nos están viendo, a todas las personas que sigamos pensándonos este asunto del arte y la cultura, el pensamiento crítico. Y bueno, ya para cerrar, muchas gracias a Luz y a John, que bueno, por problemas de conectividad, porque también esto pasa. Esto pasa, no se pudo volver a conectar, le falló la conexión. Y bueno, Hace parte. sí, seguro Bueno. por allá. Y para cerrar, queríamos recordarles que el próximo grupo de estudio de Corpo Zuleta será el 26 de agosto. El tema es lo que el barrio nos enseña. Así que para el 2 de septiembre tendremos una conversación pública sobre este tema tan interesante que seguramente aprenderemos un montón de cosas sobre el barrio. ¿Qué nos enseña el barrio? Muchas gracias a todos por su conexión. Gracias a ti, Vanessa, y a Corpo Zuleta por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, chao. Chao. Chao.